¿Quién me dice estas restricciones, cuántas son y qué son? A ver, analícenlas y respondan. ¿Cuántas son y qué son? A ver, ¿quién es el primero? Quiero pensar que son N restricciones, ¿no? N restricciones, muy bien. ¿Por qué? Porque si se fijan, el número de ellas me lo está dando el orden. La primera es orden 0. La segunda es primer orden. Obviamente, segunda, segundo orden, tercera, tercer orden, así, hasta que la última es de orden n-1. Por lo tanto, hay n restricciones puesto que inicié en 0. ¿Quedó claro? Son n. Ok. Esto significa que el número de restricciones debe de ser igual al orden de la ecuación diferencial. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué son esas restricciones y qué característica tienen? Disculpe, profesor, ¿podría repetirlo? Es que no lo escuché bien. ¿Qué son esas restricciones y qué característica tienen? ¿Qué característica tienen en común todas? A ver. ¿Sí? A ver, ¿quién? ¿Oigo? A ver, vayan viendo, por favor, traten de ver qué característica tiene. ¿Nadie? ¿Oigo? No, profe. Profe, la verdad, no, profe. No, profe. No, profe. Que son las derivadas con respecto de la misma función. Vean, y, derivada de y, segunda derivada de y, tercera derivada de y, derivada n-1 de y. Son las derivadas de orden n-1 de la misma función. ¿Sí están de acuerdo? Ok, profe. Y todas Sí, ellas profe. están evaluadas en el mismo valor de x. x0, 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 x0. ¿Sí se fijan o no? Bien. Sí, Eso profe. es Sí, profe. es la característica de este tipo de problemas. Y no la deben de olvidar. ¿Sí? Entonces, es una ecuación diferencial lineal homogénea. Bueno, perdón, olviden eso. De orden n. Debe de tener n restricciones. Todas ellas deben de ser
las derivadas desde orden 0 hasta orden n-1 de la misma función y evaluadas en el mismo valor de x. Esa es la característica que tienen los problemas de valor inicial. ¿Se entiende? Ahora, estas restricciones se llaman condiciones iniciales. Y se llaman condiciones iniciales porque, ya lo dijimos, están evaluadas en el mismo valor de x y todas ellas son las n-1 derivadas de la función. ¿Qué función? Pues la función que va a ser solución de la ecuación diferencial. ¿Quedó claro? Ok, pues. ¿Sí? De tal suerte que aquí vamos a estudiar primero los problemas de valor inicial, así lo abreviamos, PBI, problema de valor inicial, de primer y segundo orden. Obviamente, ¿cómo van a ser esos problemas de valor inicial? Bueno, pues siguiendo la estructura, podemos ver que un problema de valor inicial de primer orden va a ser así. Va a ser la derivada de y con respecto de x igual a f de x, y sujeto a y de x0 igual a y0. Ese va a ser un problema de valor inicial de primer orden. Si se fijan, esta es una función implícita. Estoy diciendo que la derivada de primer orden es una función implícita de x y y, es decir, un chorizo que tiene tanto a x como a y. Ahora, esto es lo mismo que esto, lo que ya habíamos dicho. En este caso va a ser a1x derivada de y con respecto de x más a0x por y más, igual a f de x. ¿Sí se fijan que esto es lo mismo que esto? Esta es una ecuación, o sea, aquí ya lo podemos ver claramente como una ecuación diferencial, obviamente ordinarias, ambas son ordinarias, son de primer orden. Aquí es lineal, esta también es lineal, ¿sí? Aunque pudiera esto no ser lineal, eso también hay que decirlo, aquí ya lo estoy poniendo de forma lineal, ¿sí? De coeficientes variables, eso lo vamos a ver también más adelante. Y si fuera de segundo orden, un problema de valor inicial de segundo orden, va a ser así. Segunda derivada de y con respecto de x igual a una función implícita que va a depender de x, de y de la derivada. Y obviamente como es una ecuación diferencial de segundo orden, debe de tener dos condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales van a ser la función evaluada en un valor de x y la derivada de la función, entiéndase que esa función es la solución de la ecuación diferencial, evaluada en el mismo valor de x. ¿Sí se entiende o no? Ahora, esto si yo lo quiero expresar como una ecuación ordinaria diferencial lineal, va a ser así. A2x, segunda derivada de y con respecto de x, más A1x, primera derivada de y con respecto de x, más A0x por y igual a f de x. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, profe. ¿Sí? Luego. Y eso es lo que tienen aquí, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos ahí. ¿Sale? Luego. Sí. Bueno, fíjense bien, aquí tenemos una figurita. En esta figurita vamos a entender muchas cosas. ¿Qué nos está diciendo esta figura? Nos está diciendo algo que ya vimos, que ya sabemos. Una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones. Esas infinitas soluciones constituyen lo que se conoce como familia de soluciones. En el caso de las ecuaciones diferenciales lineales de orden n, existe una relación entre el orden y el número de parámetros.
¿Qué son esos parámetros? Los parámetros son las constantes de integración que se van a obtener al resolver la ecuación diferencial. La familia de soluciones o solución general, que también se le llama así, en el caso de las ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de coeficientes constantes, incluso variables, tiene tantos términos como el orden. Va a ser una combinación lineal cuyo número de términos corresponde al orden. Luego entonces va a tener tantos parámetros como sea el orden. Por eso de ahí viene que la solución de una ecuación diferencial lineal ordinaria de orden n es una familia n paramétrica de soluciones. Si fuera una ecuación diferencial de primer orden va a ser monoparamétrica. Si fuera de segundo orden, biparamétrica. De tercer orden, triparamétrica. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la gráfica de una familia de soluciones de una ecuación diferencial. ¿Cuántas soluciones son? Muchas. De hecho, podríamos decir que son infinitas, porque ya dijimos que esas constantes pueden ser cualquier número real. ¿Se entiende o no? Pero aquí tenemos algunas. Ahora, de esas infinitas soluciones, ¿cómo podemos encontrar una solución nada más? Bueno, pues necesitamos precisamente las condiciones iniciales. Con las condiciones iniciales yo voy a ser capaz de encontrar una solución de esas infinitas soluciones que constituyen a la solución general o a la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Y esa solución, precisamente por eso se conoce con el nombre de solución particular de la ecuación diferencial. ¿Vale? Luego. Sí, profe. A ver, Sí, profe. ¿quiénes están de repechaje? ¿En repe? O en el espacio. A ver, tú mismo, hijo. ¿Estás ahí? No te me escondas. ¿Cómo ven al joven? ¿Qué le pasó? Ya me preocupé. ¿Estás ahí o no, hijo? Ya le dio pena. Qué cara. A ver, otro. ¿Quién está? ¿Qué se refiere al repe, profe? Pues sí, pues. ¿Cómo ven? Ah, pues ya, profe. Ah, es que yo creí que era del tema, dije, bien. Pues yo también soy de repe. A ver, como que... ¿sí están carburando o no, hijos? Pues yo soy primera oportunidad, profe. Bueno, a ver. A ver tú, Nieves. Sí, dígame. ¿Eso lo vieron, sí o no? Tú que estás de repetición, ¿sí lo sabías o no, hijo? Sí, más o menos tengo la idea. Muy bien. A ver, entonces, vamos a ver. Continuamos. Si se fijan aquí, tenemos esta ecuación diferencial. Y' igual a y. Es una ecuación diferencial muy sencillita. La solución de esta ecuación diferencial es esta. Si se fijan, es una ecuación diferencial de primer orden. Por lo tanto, su solución general o su familia de soluciones va a ser monoparamétrica. Si se fijan que solamente hay un término y por lo tanto va a haber una constante, un parámetro. Recuerden que los parámetros vienen siendo estas constantes, ¿vale? No oigo. Sí, profe. Entonces hay infinitas soluciones, es una familia monoparamétrica de las soluciones. Y aquí tenemos la gráfica de algunas de esas soluciones con el valor de C para algunos valores de C. Es lógico que las azules son cuando C es positiva y las rojas cuando C es negativa. Entonces, yo para decir la solución es esta,
necesito una condición inicial. Esa condición inicial básicamente va a ser un punto que va a corresponder a esa solución. Y ese punto pues lo representamos con las condiciones iniciales porque básicamente es valor de X y valor de Y. Si se fijan, corresponde un punto. Entonces, esas condiciones iniciales, cuando es de primer orden, es un punto. Por eso es que de esa forma yo puedo determinar de las infinitas que hay, ¿cuáles? ¿Quedó claro? Yes, ok. Sí. Bien, ahora viene este teorema. Este teorema que se llama la existencia y unicidad de la solución de las ecuaciones diferenciales. A ver, ¿quién quisiera leer, por favor? ¿Sale? Al considerar un problema con valores iniciales, surgen dos importantes preguntas. ¿Existe la solución del problema? Si existe la solución, ¿es única? Abajo. Para el problema con valores iniciales de la ecuación 2 pedimos existencia. La ecuación diferencial de y de x es igual a f de x, y. ¿Tiene soluciones? ¿Alguna de las curvas solución pasa por el punto x0, y0? Unicidad. ¿Cuándo podemos estar seguros de que hay precisamente una curva solución que pasa a través del punto x0, y0? Bien, entonces fíjense, aquí lo que estamos analizando, lo que nos dice este teorema, lo que es la tesis, es, ya sabemos que la solución de una ecuación diferencial de orden n va a ser una familia n paramétrica de soluciones. O sea que va a haber n soluciones. Como ese, perdón, la solución general va a ser una combinación lineal de las n soluciones, de n soluciones, o más bien, la familia n paramétrica de soluciones va a ser una combinación lineal de n términos. De n términos, donde cada término va a ser el parámetro multiplicado por una función. ¿Sí? Las gráficas que acabamos de ver aquí, estas gráficas se llaman precisamente curva solución. Es lo que mencionaba el texto del ejercicio. Esos son la curva solución. ¿Sí? Es decir, una gráfica. Ahora, ya dijimos que para escoger una de esas gráficas entre las infinitas que va a haber necesitamos condiciones iniciales que van a, en el caso de una ecuación diferencial de primer orden, va a ser un punto en el plano cartesiano. ¿Sí? En el caso de una de segundo orden, va a ser un punto en el plano cartesiano y la otra va a ser un punto también en el plano cartesiano, pero donde ahora la función va a ser la derivada y así sucesivamente. Entonces lo que nos pregunta este teorema o la tesis de este teorema es, ¿existe solución? Y si existe solución, ¿va a ser única? Y la respuesta es que si existe solución, esta va a ser única. Es decir, la solución de una ecuación diferencial es única. No puede haber dos funciones diferentes que satisfagan la ecuación diferencial junto con la condición inicial correspondiente. Es básicamente lo que nos dice el teorema de la existencia y unicidad de la ecuación diferencial. ¿Sí estamos? Y de hecho aquí es lo que viene siendo ya como teorema. Dice, existencia de una solución única. Dice, sea una región R rectangular en el plano XY, o sea, en el plano, como les decía, definida por estos intervalos que contienen al punto X, cuyas coordenadas son X0, Y0 en su interior. Si la función y la derivada parcial de la función con respecto de y son continuas en R, entonces existe algún intervalo y definido por las coordenadas x0 menos h, x0 más h. Perdón, no son coordenadas, son puntos, porque es un intervalo. No son coordenadas, son un punto. Corrijo. Existe algún intervalo i, 0 cuyo
extremo inferior es x0 menos h y el superior es x0 más h para cualquier x mayor que 0, contenido en el intervalo de AB, acuérdense que el intervalo de AB es precisamente el intervalo en que puede variar x, y una función única y igual a x, y de xy, definida en dicho intervalo, que es solución al problema con valores iniciales 2. Entonces, fíjense, lo que me va a permitir comprobar que efectivamente si existe esa solución es única, es esto. Estas son la tesis. Si la función implícita, ¿qué viene siendo la función implícita? ¿Se acuerdan que cuando definíamos a la ecuación diferencial poníamos la derivada de mayor orden igual a una función implícita? ¿Sí? Entonces, si esta función implícita y su parcial de ella con y son continuas en el intervalo, entonces eso me va a garantizar la existencia de un intervalo en el cual la solución va a ser única. Es lo que nos está diciendo. Por eso ese intervalo se conoce como intervalo de existencia y unicidad. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, sin problema. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer uno del 7 al 10. A ver, agárrenselo. Sí, el 10. Sí, el 10, profe. A ver, ¿quién lee el encabezado, por favor? Del ejercicio. En los problemas 7 a 10, x es igual a c1 coseno de t más c2 seno de t. Ajá. Es una familia de soluciones de dos parámetros de la ED, de segundo orden. A ver, ¿qué dijimos que significaba ED? Ecuaciones diferenciales. Ok. De la ecuación diferencial ¿Sí? de segundo orden. Uh-huh. X biprima más x igual a 0. Sí. Determine una solución del problema de valor inicial de segundo orden que consiste en esta ecuación diferencial y las condiciones iniciales dadas. Ok. A ver, entonces me dijeron el 10. Oigo. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ver. Dítemelo, por favor. Es x por pi cuarto. No. ¿Cómo ven? X por pi cuarto. No, ingeniero. Es X de pi cuartos. Ah, ok, perdón, una disculpa. Es igual a raíz de 2, coma, x prima de pi cuartos es igual a 2 raíz de 2. Bien. Esas son las condiciones iniciales, pero la ecuación diferencial, ¿quién es? Viene arriba. X igual a C1 coseno de t ¿Sí? más C2 seno de t. Ok. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. La solución general. Y me determina la familia de soluciones. Obviamente es una familia que... No oigo. ¿Una familia qué?
¿Sale? De soluciones de dos parámetros. Una familia biparamétrica de soluciones. ¿Vale? ¿Están poniendo atención o no? Sí. A ver, si profe. si empezamos a preguntar y no me responden, ya les voy a empezar a pedir que ya pongamos la cámara. ¿Vale? Luego, Ok, profe. Está bien. Sí, profe. si profe. es Sí, una profe. familia biparamétrica de soluciones, significa que es la solución de una ecuación diferencial que de una ecuación diferencial, ¿Y paramétrica? no. ¿Ordinaria? Ok, pero ¿qué más? De una ecuación diferencial de segundo orden, jóvenes. De hecho, me la está dando, dítenmela, por favor. X bi' más X igual a 0. No escuché. Segunda derivada de X segunda más X igual a 0. Sí me quedé con la idea del bi. Sí es la segunda derivada de X más X igual a 0. Bien, aquí está la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal, de coeficientes constantes. Es homogénea. Luego vamos a ver qué significa eso. La variable independiente es t. Se supone que es t. De hecho, ya se los expliqué. Básicamente, esta es la notación de Leibniz, nada más que con prima. Y la variable dependiente es x. Por eso es que esta es la solución de esta ecuación diferencial. Es biparamétrica de soluciones. Ahora, queremos encontrar una solución particular. Como es biparamétrica, necesitamos dos condiciones iniciales. Si se fijan, esta condición inicial se refiere a la derivada de orden 0 y esta a la derivada de primer orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo dijimos. Las condiciones iniciales nos las va a dar el orden, de tal suerte que esas condiciones iniciales van a estar evaluadas en el mismo valor de x y van a ser desde la derivada de orden 0 hasta la derivada orden n-1. ¿Quedó claro? Eso es importante. Solo así podemos decir que se trata de un problema de valor inicial. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Bien, con ayuda de estas condiciones iniciales yo voy a determinar los valores de las constantes o de los parámetros. Y de esa forma, de las infinitas soluciones que tengo aquí, voy a encontrar nada más una. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues una condición inicial es orden 0, no hay problema, pero la otra es orden 1, tengo que sacar la derivada. Y la derivada va a ser menos C1 seno de t más C2 coseno de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, voy a sustituir las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Así lo voy a abreviar. Entonces, la primera condición inicial la voy a sustituir aquí y significa que raíz de 2 va a ser igual a C1 coseno de pi cuartos más C2 seno de pi cuartos. ¿Sí o no? Y aquí, en la derivada, pues voy a sustituir esta condición inicial, que viene siendo 2 raíz de 2 igual a ¿quién? A... Ah, caray, pero ¿es segunda derivada? No, es primera derivada, ¿no? Segunda. ¿Segunda? Segunda. Sí. Segunda. Sí, segunda. Ok, sí, sí, sí. Para Sí, está ponerle bien. más Sí, está talacha. bien. Entonces, esta la voy a sustituir aquí. Entonces, la primera derivada me da 2 raíz de 2 igual a ¿quién? A menos C1 seno de pi cuartos más C2 coseno de pi cuartos. ¿Sí se entiende o no? Vean cómo esta es sustituir la primera condición en la derivada de orden 0
Y esta es sustituir la segunda condición inicial en la derivada de orden 1. ¿Sí se entendió? Sí. Bien. ¿Qué voy a tener? Esto va a ser 2 raíz de 2. ¿Cuánto es el coseno de pi cuartos? Es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Tiene que estar en modo rat. ¿Sí? Sí, pero... ¿Cuánto me da? ¿2 raíz de 2? Sí, 2 raíz de 2 C1 más el seno de pi cuartos es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? correcto, sí. Y luego la segunda va a ser así. Me va a quedar así. A ver, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí. Bien, profe. vamos a darle ¿su qué? Su manita de gato. Su manita de gato, su maquillada. Esta me va a quedar como 12(1) más 12(2) igual a 1, dividiendo ambos miembros entre raíz de 2, ¿sí o no? Sí, sí, profe. Y la segunda me va a quedar así, también dividiendo ambos miembros entre raíz de 2. ¿Vale? Luego, Sí, profe. bueno, de aquí vamos a despejar a cualquiera, por ejemplo a C1, va a ser así, y entonces la sustituimos acá. Ya eso ya lo sabemos, menos 2, 1 menos 12(2) sobre 2, más 12(2) igual a 2. Entonces me va a quedar, fíjense, este signo menos va a hacer que me quede así, ¿vale? Luego, Sí, profe. o sea que C2 va a ser 3/4. ¿Eh? Luego aquí va a ser 2 por 3/4, va a ser 6/4 sobre 2. Esto quiere decir que me va a quedar 4 menos 2/4, o sea, menos 1/2, me va a quedar menos 1/4. ¿Sí queda así o no? Menos 1/4. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué significa? Que la solución al problema de valor inicial es ¿quién? X igual a menos 1/4 del coseno de t más 3/4 del seno de t. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué número es este? Procuren agarrarse también impares para que chequemos la respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a hacerlo, profe. Sí, estoy. Profe, ¿y ahí entonces qué procede con la segunda derivada? Nada. Sí, de hecho la ecuación diferencial no la utilizamos. Lo que podríamos hacer sería, bueno, sacar la segunda derivada y comprobar si efectivamente me da 0. ¿Verdad? Nada más. O sea, comprobar si efectivamente X, esa que está ahí, es solución de la ecuación diferencial. Pero eso ya lo hemos hecho. Entonces prácticamente la ecuación diferencial me sirve de nada. Me está diciendo que aquella es solución de este y entonces hay que trabajar con aquello. Claro que podemos comprobarlo, ¿no? Pero
pues es sacarle segunda derivada, sustituirlo. Y ahora. ¿Sí? Sale. Bien. Estos de aquí, fíjense bien, del 11 al 14 son exactamente iguales. Son del mismo estilo. Son problemas de valor inicial. También tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí tenemos la familia biparamétrica de soluciones. Y obviamente la idea es encontrar una solución particular de esta familia de soluciones. Recuerden que la familia de soluciones también se le conoce como solución general. Entonces, en ese sentido podemos decir que de la solución general vamos a sacar o obtener una solución particular mediante una condición inicial. No digo. Correcto. Sí, profe. Bueno, ahora los ejercicios que vienen, por ejemplo, del 15 y 16. Dice, determina por inspección al menos dos soluciones del problema de valor inicial de primer orden dado. ¿Qué significa por inspección? Bueno, en matemáticas, resolver un problema por inspección consiste bueno, o es casi lo mismo que resolverlo mentalmente. ¿Sí? Por inspección, es decir, mentalmente resolverlo. Mentalmente dar al menos dos soluciones de la ecuación diferencial. Eso es a lo que se refiere. ¿Sí se entiende? O sea, no hacerlo de forma analítica, que es como lo hemos estado viendo, sino de forma mental. Luego. Sí, profe. Entonces, pues esto les fascina, ¿sí o no? Sí, profe. Son sus meras leches, ¿sí o no? Dicen, échenmelos, ¿sí o no?